6 de la mañana, 27 minutos, 6:27. De los 16 binomios que se inscribieron para las elecciones 2025, 4 ya tienen su calificación en firme, es decir, que ya tienen su participación asegurada en los comicios. Unidad Popular con su candidato presidencial Jorge Escala, el Movimiento ADN que postuló a la reelección al presidente Daniel Noboa, Sociedad Patriótica con su candidata Andrea González y Creo, cuyo postulante es Francesco Tabacci. Vamos a analizar este panorama. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mauricio, el tablero electoral se va definiendo. Tenemos nuevas autoridades de la Asamblea, pero vamos primero por lo electoral. Hay 4 partidos políticos y movimientos que no tienen inscripciones para asambleístas nacionales. Y esto pues les pone un poco en desventaja, digamos, a los presidenciales, porque claro, ¿con qué asamblea piensan llegar si están con estos problemas de entrada? Y le quieren ofrecer seguramente al país lo que todos dicen, gobernabilidad. Entonces, primer tropezón de estos partidos. Analicemos ese tema por ahí primero, por favor, Mauricio. Buen día. El micrófono. Para la audiencia de FM Mundo. Efectivamente, son 4 listas de candidatos a asambleístas nacionales las que no han sido calificadas por el Consejo Nacional Electoral, por lo que consideran errores insubsanables, particularmente a errores que tienen que ver con la realización de los procesos democráticos internos en torno a la aceptación de las precandidaturas, que como tú conoces es obligatorio. Y pues habrá que ver en este caso si es que se cumple con estas y otras cuestiones de lo que significa ya un proceso más bien ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pues por parte del CNE el asunto se ha dado por cerrado. Como ya se veía venir, no solo en el caso de estas candidaturas, sino quién sabe otras tantas a nivel provincial. Son recursos contenciosos electorales los que se seguirán presentando para asegurarse formar parte de la papeleta, y eso probablemente no lo tengamos definido sino hasta el mes de diciembre de 2024, lo cual, una vez más, al igual que en procesos anteriores, nos pondrá en tensión del retraso en imprimir papeletas, de la forma en la que tienen que darse las cosas para poder llegar listos, armados, preparados al día de las votaciones, que como tú sabes será el próximo 9 de febrero de 2025. Eso deja muy claro cómo están estructurados estos partidos y movimientos políticos, ¿no? Cómo han quedado después de algunos procesos electorales que ya no pueden ni siquiera cumplir con lo básico para poner candidatos. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo quedan los candidatos presidenciales sin asambleístas nacionales. Por ejemplo, Iván Patricio Saquicela Rodas, de Democracia Sí, sin asambleístas inscritos hasta el momento. También el señor Leonidas Isa, de Pachacuti, de Construye, Henry Cucalón, y de Avanza, el señor Tillería. Ellos prácticamente a esta hora no pueden inscribir candidatos y entonces se les complica un poco el tema. Sin duda, no hay que olvidar que el principal arrastre que se produce, Hernán, en una elección es la del candidato presidencial respecto de la lista nacional de asambleístas. Uh-huh. Sí, son candidaturas que incluso en campaña van articuladas y van armadas. Las organizaciones políticas integran ahí, por ejemplo, a cuadros pesados de sus provincias, de las más representativas, de tal forma que se vea ese arrastre de lado y lado. Quedarse solo en una contienda, con candidatos en las provincias, incluso en las circunscripciones del exterior, pero sin una lista nacional que acompañe a la candidatura presidencial, puede resultar complicado en las aspiraciones de llegar a la presidencia, tanto de Avanza como de Democracia Sí, Construye y Pachacuti. Pero como se ha mencionado, y creo que es lo correcto bajo la normativa vigente, no termina aquí. No hay que dar por eliminadas a estas 4 listas de la papeleta del próximo febrero, sino que hay que esperar a que se presenten bajo las objeciones
que habilita el Código de la Democracia acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mira que ya incluso esta acción de dejarlos fuera ha motivado un pronunciamiento conjunto de 4 organizaciones políticas que creo que en otras circunstancias ni siquiera se hubieran atrevido a conversar. Ahora, siendo justos, con la decisión del CNE, ¿crees que están todos los partidos? Porque ¿cómo se hicieron las primarias en los que sí están calificados? O sea, esto es un poco, sí, hasta jocoso en realidad, porque de lo que vimos fue, a ver, reúnanse todos y alcen la mano, que aquí estoy, yo soy el candidato, y mi familia, y tal fulano, y ese fue el proceso primario. Pero es que, Hernán, no existen primarias. Hay que empezar a poner las cosas en su lugar. El Código de la Democracia habla de procesos democráticos internos y estos están establecidos en las normas de los partidos y de los movimientos. Si según esas normas el proceso democrático interno es el voto de aplauso de los concurrentes a una asamblea, listo. El Consejo Nacional Electoral únicamente tiene que verificar que se haya cumplido ese voto de aplauso. O sea, sí verificaron, pero ese es el mecanismo. Eso es ridículo y yo creo que por eso digo hay que decir las cosas como son. Esos procesos de democracia interna en organizaciones políticas de papel terminan siendo una burla para los electores. Mira lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, donde hay unas primarias obligatorias, donde así como el día de las elecciones, los afiliados, los adherentes de las organizaciones políticas tienen que ir a las urnas a mostrar apoyo a sus candidatos para habilitarlos a participar del proceso electoral definitivo. Eso es una cosa distinta. ¿Cómo puede ser posible que organizaciones que requieren 175,000 o 200,000 fichas de afiliación o firmas de adhesión terminen haciendo sus grandes asambleas con 20, con 30 personas en el salón del hotel y haciendo X y Z cosas para cerrarlas con un voto de aplauso? Eso es ridículo. El perverso sistema de funcionamiento de la política que emana de la Constitución de Montecristi necesita una reforma profunda, Hernán, para, entre otras cosas, esta que estamos discutiendo en este momento. A mí no me importaría, y creo que la mayoría de los ecuatorianos tampoco, tener no 16 ni 17, quizás hasta 25 candidatos a la presidencia, si estos representarían organizaciones políticas reales. Pero mira, en un escenario muy similar al de este febrero, con 16 candidatos presidenciales, lo que sucedió en 2021. Candidatos de partidos y movimientos que se suponen tienen 250,000 afiliados, teniendo menos de 20,000 votos en las urnas. Eso lo único que evidencia es que hay una ficción en las organizaciones políticas que debe ser atendido de forma urgente y depurado por el bien de un país que además financia la actividad política con recursos que nos pertenecen a todos. Y esa es una gran deuda que tiene el Consejo Nacional Electoral, entre muchas otras. Por supuesto que sí. Y no quiero yo decir en este caso que el Consejo Nacional Electoral no hace su trabajo porque no quiere, porque no simplemente le interesa tener un mejor sistema. Pero mira, el Consejo Nacional Electoral afronta limitaciones, Hernán. Y eso creo que hay que decirlo con total claridad. No puede una autoridad electoral que se supone de una función independiente, una institución autónoma, tener que cada proceso electoral irle a rogar al Ministerio de Finanzas que le asigne recursos, presentar un presupuesto realista y terminar haciendo recortes que no pongan en riesgo el proceso electoral. Yo sé que muchos se enojan y muchas veces hasta en redes sociales denostan contra el Consejo Nacional Electoral, pero hay que ponerse a revisar cómo se puede hacer, por ejemplo, control del financiamiento de la política, donde permea el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, con un equipo de personas pequeño para cubrir todo el país. Yo creo que acá las cosas hay que hacerlas un tanto más objetivas y, por supuesto, reclamar esa independencia y autonomía de las instituciones, particularmente en lo presupuestario, sea real, para no tener que incluso depender de quienes en algún momento terminan siendo presidentes y candidatos a la vez. Hablemos de los que sí ya están calificados, que empiezan ya la carrera electoral en los próximos meses, pero que ahí hay un presidente candidato que tiene la situación complicada, difícil, socialmente hablando, políticamente hablando, un tema no resuelto como es el de la vicepresidenta que lo debería reemplazar mientras se va a campaña, porque eso dice la Constitución, nadie más.
Y el resto de candidatos que están ya en redes sociales activos, sobre todo, ¿no? Haciendo ya campaña electoral. Yo respeto mucho, Hernán, a quienes consideran que los tiempos de Dios son perfectos respecto a la sucesión presidencial, pero en un país como el nuestro, donde además desde el Estado laico y la religión la profesamos en el interior de nuestras casas, prefiero decir, el Estado de Derecho es perfecto. Y en ese sentido hay una constitución que respetar y un código de la democracia que respetar. Y pues si en la elección anterior el señor Noboa cometió el error de seleccionar a la señora Abad como binomio, pues que asuma las consecuencias de haberlo hecho. Tratar de seguir forzando su destitución por fuera de lo que dice la Constitución y la ley es una aberración. Acá no se ataca a la persona, se defienden principios. Y yo creo que en este momento lo único que nos queda claro a los ecuatorianos es, uno, que según el Código de la Democracia, el señor Noboa, al ser candidato y al querer hacer campaña, tiene que pedir licencia de forma obligatoria durante el tiempo que dure la campaña. Y dos, que al producirse por esa licencia una ausencia temporal del presidente de la República, debe ser reemplazado constitucionalmente por quien ocupa la vicepresidencia, quien asume además la función ejecutiva con todas las atribuciones y poderes que tiene establecida en la Constitución. Y en este punto creo que también es importante señalar, Hernán, que la primera gran decisión de un candidato a la presidencia es escoger bien a su binomio. Pues aunque uno diga que no se sabe con certeza qué funciones tendrán designadas, mira que la más importante, la de reemplazar al presidente con todos sus poderes en caso de ausencia temporal o definitiva, está. Así es que en espacios como este, donde tú vas a tener la oportunidad de entrevistar a los candidatos presidenciales, que también se entreviste a los vicepresidenciales, claro, para ver ver con claridad cuál es su relación, cómo se llevan y demás, claro, para en este caso los ecuatorianos podamos tomar una decisión fundamental. Y ver al menos si se conocen, ¿no? Porque después nos salen con estas sorpresas. ¿Qué pasa en la asamblea? Lo de ayer fue nuevamente vergonzoso, no hay acuerdos políticos y cuando los hay también se los critica. La Revolución Ciudadana jugándole al Partido Social Cristiano y ellos también jugando a lo suyo. Un desperdicio de tiempo total, no llegaron a acuerdos, no hay vicepresidente. ¿Eso trae algunas consecuencias al país? Mira, en realidad, Hernán, ninguna grave. Yo creo que aquí hay que desmitificar muchas cosas. Acá no estamos frente a una situación gravísima que ponga en riesgo el funcionamiento del CAL o de la asamblea misma durante las próximas semanas. No te olvides que este cuerpo colegiado que manda en el legislativo, que determina algunos temas de su trabajo diario, está integrado por 7 miembros. Que falte uno no hace la diferencia. Más bien, en este momento deberíamos preocuparnos de lo que puede pasar en la Asamblea Nacional durante el mes de enero, particularmente, en que incluso el CAL va a quedar desmantelado, temporalmente, por supuesto, cuando los que ocupan puestos salgan a hacer campaña, pidan licencia, por supuesto, y dejen esos espacios vacantes, porque si bien sus curules no van a quedar vacías, los espacios en el CAL sí. Los cargos de autoridad en la Asamblea Nacional no son ocupados por los suplentes, únicamente los curules. Así es que en este caso ojalá se llegue a acuerdos. Los acuerdos son necesarios para designar a alguien tan importante como el primer o primera vicepresidente de la Asamblea Nacional, que los acuerdos políticos se vean y que idealmente, para que todo funcione bajo como está establecido en la norma, se logre un buen resultado. No obstante, nada de qué preocuparse de la sesión de ayer, más allá de los cálculos políticos que por supuesto dan mucha tela que cortar en el análisis. Así es que por ese lado, esperar y ver. Y tendríamos que quedarnos por algunas horas más analizando cada cosa y cada comportamiento que se ve en la asamblea. En fin, gracias, estimado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando de cómo queda el tablero electoral hasta el momento, cómo se va definiendo, lo que ha sido el tema de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no aceptar la lista de candidatos asambleístas nacionales de 4 partidos y movimientos políticos y todo lo que está pasando en el país políticamente. Gracias nuevamente, Mauricio. Gracias, Hernán. Un buen día para ti, para la audiencia de FM Mundo.